Vamos a cantar uno más y a entrar directamente a la palabra. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre dulce y eterno, amantísimo Señor Jesucristo, estamos agradecidos contigo en esta noche por el don inestimable de la vida, por la oportunidad y el privilegio de poder estar en tu casa, para adorar, para servirte, para venir a alabarte, porque tú vives en medio de la alabanza de los santos. Padre, y tú nos has hecho santos por tu sangre, limpiados y apartados para servicio. Bendito seas en esta noche, Jesucristo, Jehová, la roca de la eternidad, que fuiste herida para cada uno de nosotros. Gracias por esa propiciación. Gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor. Venimos pidiéndote perdón por nuestras faltas, reconociéndonos humanos, Señor, falibles, pero creyendo, Señor, no en nosotros, sino en lo que tú hiciste por nosotros en el Calvario, Señor. Gracias, bondadoso Rey. Te adoramos y te alabamos en esta noche. Y te pedimos que tu palabra corra, fluya y sea glorificada. Toma nuestro ser, Señor. Y ven tú y háblale a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la palabra. Tomamos. Sabemos que hemos estado trayendo un temita
el miércoles pasado, y hoy es la continuación, el Espíritu Santo en cada edad de la iglesia. Y es un temita que tiene que ver con la edad de Esmirna, pero que en este caso, obviamente habla del Espíritu Santo en cada edad de la iglesia. Amén. Así que vamos a leer nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Ya les digo el verso. Verso 11. Amén. Retomando, sabemos que hemos avanzado bastante en este tema, vamos a continuarlo hoy. Amén. Dice así la eterna palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. 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 El Señor añada bendición a su palabra. Este es el cierre de la edad de Esmirna. Gloria a Dios. Pero antes de que nos sentemos, quiero hacerle ver que no solo es en la edad de Esmirna que la cierra así. Quiero que nos devolvamos un poquito a Éfeso, si usted tiene ahí Apocalipsis. Amén. Vamos al 2:7. El 2:7, un momentito, para que podamos entender con mayor claridad el porqué del título que le coloqué allí, el Espíritu Santo en cada edad de la iglesia. Amén. ¿Sí? En el verso 7 dice, Apocalipsis 2, verso 7, dice así la eterna palabra del Señor, hablando de la edad de Éfeso, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Así también le está cerrando y está anunciando de vencer. Luego del que acabamos de mirar en el 11, dice, vuelvo a leerlo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Si usted mira en el anterior, también es de la misma manera. O sea, habla de una demolición de oír y luego de vencer. Si luego miramos más adelante, solo quiero comprobar y confirmar, porque la vez pasada no lo hicimos, en el mensaje, en el verso 17, ya hablando a la edad de Pérgamo, Sí, amén. ¿sí? A la edad de Pérgamo, en el verso 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré de comer del maná escondido. Miren el orden de Dios. Dios tiene una manera específica de hacer las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Luego vamos a más adelante allí, al verso, a Tiatira, el verso 29, diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted observa, aquí el Señor hace algo misterioso, porque esta es la edad donde habla antes del que venciere y luego cierra con el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Eso es Tiatira, la cuarta edad. Luego la quinta edad, ¿sí? Sardis, en el verso 6 ya del capítulo 3 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y también puso el que venciere antes. Luego en la edad de Wesley, es decir, en la edad de Filadelfia, ¿sí? Verso 13 del capítulo 3 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También lo pone al final, después de vencer. Y luego en la última edad, en la Odisea, si usted observa, él en el 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces vemos una secuencia de observación bastante interesante. Amén. Puede sentarse y el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Y quiero hacer ver un detalle acá bastante interesante. No sé si se dieron cuenta, es un detalle obviamente para estudiantes bíblicos profundos y finos como ustedes, y es que en las tres primeras edades dice lo mismo, pero luego coloca el que venciere, mientras que en las cuatro que siguen coloca mucho antes el que venciere y remata con el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que durante 7 veces en las 7 edades de la iglesia
el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo. Amén. Amén. Sabemos, ya explicamos por qué dice el que tiene oído, porque la fe viene por él Oír. y el oír la palabra de Amén. Dios. Amén. Y avanzamos muchos temitas sobre esto, ¿lo recuerdan? Y quedamos en un tema espinoso, ¿sí? Quedamos en el tema de las lenguas. Sí, amén. Sí, amén. Hay iglesias que dicen que las lenguas son la evidencia de tener el Espíritu Santo. Amén. Como estamos hablando del Espíritu Santo, entonces, vamos a mirar si las lenguas, voy a escribir acá las lenguas, o sea, el hablar en lenguas, son evidencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que en la vida acostumbrarnos, hijos de Sión, a ser muy escriturales Amén. del Espíritu, perdónenme, Santo. Usted sabe que entre nuestros preciosos hermanos de la iglesia pentecostal existe esta doctrina, prácticamente, es parte de su doctrina, y es decir, ¿has hablado lenguas? No, ok, entonces no tienes el Espíritu Santo. ¿Has hablado lenguas? Sí, ok, tienes el Espíritu Santo. Yo creo que esto, más allá de aprobarlo o desaprobarlo, tenemos que mirarlo Amén. por el espejo de la palabra. Amén. Amén. Por el espejo de la palabra. Sí, amén. Porque es un tema delicadísimo. Amén. Porque estamos hablando de, ojo, la evidencia del Espíritu Santo. Usted sabe que la evidencia es la verificación o la comprobación de que una persona tiene el Espíritu Santo. Amén. Tener el Espíritu Santo es algo definitivo que te hace un cristiano diferente. Amén. Amén. Por lo tanto, nosotros no podemos tener dudas siquiera frente a algo llamado la evidencia. Amén. Amén. Entonces, ellos toman dos textos bíblicos, ¿sí? Y vamos a mirar cómo los toman y vamos a mirar si es la evidencia o no. Ellos toman Hechos 2 y Hechos 10. Estoy hablando de la iglesia pentecostal, Amén. básicamente la iglesia pentecostal unida de Colombia, que es la que recalca en esto. Pero yo quiero mostrar en esta noche, a la luz de las Escrituras, si esa doctrina es correcta o no. Vamos Amén. a mirar Amén. qué nos dice la Biblia, porque nosotros debemos hablar donde la Biblia habla y Amén. callar donde la Biblia Sí, calla. amén. Ellos toman Hechos 2 y Hechos 10. Yo quisiera que el pastor Rodolfo me ayudara leyendo Hechos 2 cuando bajó el Espíritu Santo, desde Hechos 2:1 en adelante. Amén. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene. Eso, muy bien, gracias por esa parte. Ahora quisiera, pastor, que por favor me leyeras Hechos 10, cuando el Espíritu Santo cae en la casa de Cornelio, en la parte ya que el Espíritu cae, ya Pedro había hablado un tiempo y el Espíritu Santo cae. ¿Ya lo tienes? El 44. Sí, léelo, por favor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, este es un tema delicado, Amén. es un tema álgido, Amén. quiere decir, es un tema espinoso, porque lo tenemos que tratar con mucho cuidado. Amén. Amén. Los pentecostales unitarios son mis preciosos hermanos, pues amo a muchos hombres y mujeres valiosas allí, Amén. Amén. pero ellos sostienen claramente que la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y es más, cuando tú profundizas hablando con ellos, yo he tenido la oportunidad de hablar con pastores, dicen que las lenguas que se hablaron el día de Pentecostés fueron lenguas desconocidas, lenguas angélicas. ¿Sí? Vamos a mirar nosotros que la Biblia habla de dos tipos de lenguas. Vamos a ir un momento a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Porque esto es con Biblia, hermano, que tenemos que sacar conclusiones. No decir rápidamente están correctos o no están correctos, porque no se trata de esto. Aquí no se trata de pelear cosas equivocadas, simplemente se trata de enseñar lo que la Biblia nos dice. Amén. Entonces, Primera de Corintios 13, 1, 2 y 3, por favor. Gracias, hermano. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Vale, vuelvo a leer el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, vamos despacio. Miren lo que dice aquí. Está diciendo Dios en el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas, y de repente dice esto, y nosotros sabemos que y indica otra cosa. Amén. Dice y angélicas. Quiere decir que la Biblia claramente nos dice que hay dos tipos de lenguas. Amén. Las humanas, que son las conocidas, y las angélicas, que son desconocidas. Amén. Amén. Cuando tú vas normalmente a una iglesia pentecostal y hablan de la evidencia del Espíritu Santo, oyes a un montón de personas de una manera atropellada y desordenada y al mismo tiempo hablando una serie de lenguas que no entiendes. Amén. Amén. Y a eso le llaman la evidencia del Espíritu Santo. Empiezo a decir algo. Eso es un error y una blasfemia. Y ellos se basan en Hechos 2 y en Hechos 10. Pero acabamos de leer Hechos 2, donde dice la Biblia que cuando ellos recibieron el verdadero Espíritu Santo, hablaron en lenguas humanas. O sea, lenguas conocidas. Acabamos de leer que dice que eran galileos, pero que cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Amén. Nada que ver con lenguas angélicas. Usted dirá, en Hechos 10 no dice eso. En Hechos 10 también dice, porque dice que estaban hablando en lenguas y maravillaban a Dios. ¿Cómo sabían que maravillaban a Dios si no eran lenguas que estaban entendiendo de ellos? Amén. Amén. Entonces quiero que empecemos a ver que esta doctrina es rara, peligrosa, falsa y ojo, produce un mal entendimiento de la palabra, dice el profeta, y unos malos sentimientos. Amén. Porque ahora vamos a mirar otra cosa. Yo sí creo en el don de lenguas. Amén. Y yo creo en el don de lenguas, mas no como evidencia de tener el Espíritu Santo. Amén. Lo primero que tenemos que mirar acá es, ¿qué son las lenguas? ¿Qué son las lenguas? Tenemos que entender que la Biblia en Primera de Corintios 12 nos dice que las lenguas son uno de los dones de Dios. Y está abierta de dos maneras: hablar en lenguas e interpretar en lenguas. Vamos a mirar, vamos a leer tranquilamente
Primera de Corintios 12 para que la Biblia nos diga y nos enseñe lo que es la verdad. Amén. Porque solo queremos creer a la Biblia. Amén. Amén. Muy bien. Primera de Corintios 12, donde habla de un mismo espíritu y empieza a hablar de los dones, desde sabiduría en adelante, por favor. Amén. 12:4. Muy bien. Ahora bien, hay diversidad de dones. Mire, ¿hay diversidad de qué? De dones. ¿De qué? Dones. Mírenme acá. De dones. Mire la palabra que utiliza Dios. Don significa ¿qué? Regalo. Un don es un regalo. Amén. 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 Así es. ¿Sí? Amén. Ok. Hay diversidad. O sea, varios ¿qué? Dones. Ahora observen lo que sigue diciendo. Por favor, yo me quiero ir aquí muy meticuloso, muy en el espíritu, muy escudriñando, muy poniéndole freno, porque esto mal entendido ha generado desastres. Sí, amén. Ok, continúa, por favor. Pero el espíritu es el mismo. ¿Pero el qué? Espíritu. Bueno, ¿quién da los dones? El Espíritu. ¿Ese espíritu está ahí con el grande o el pequeño? Amén. Es el Espíritu Santo. Amén. Porque en la Biblia cualquier cosa, espíritu con E grande, solo puede ser Dios. Amén. Porque conforme Juan 4:24, Dios es ¿qué? Espíritu. Espíritu. Amén. Amén. ¿Correcto? Amén. Ojo, hay diversidad de dones, pero el espíritu es ¿cuál? El mismo. El mismo. Qué hermoso. Amén. O sea, ¿quién es el dador de los dones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Continúa. Y hay diversidad de misterios. ¿De qué? El mi. De ministerios. Por favor, lea bien, hermano. Tenemos que leer bien la palabra. Amén. Amén. Nehemías 8:8 es muy claro. Si Amén. nosotros le cambiamos el sentido a una letra, estamos pecando. Amén. 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 Y hay diversidad de ministerios. O sea, de servicios. Sabemos que la palabra ministrar significa servir. Amén. ¿Qué es un ministro? ¿Alguien que se enseñorea sobre las ovejas? No. No. Es un siervo en la casa de Dios. Amén. Amén. Correcto. Siga. Pero el Señor es el mismo. Amén. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, acá ya no le llama el Espíritu, sino el Señor es lo mismo. Es que El mismo. mismo. creo que la entrada es contundente y Amén. clara. Amén. Sigan, por favor. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bueno, miren que habla de tres cosas distintas y este temita no lo habla mucho la gente. Habla de dones, habla de ministerios y habla de operaciones. Sí, amén. Amén. Después, un día vamos a profundizar este tema y vamos a ubicar Efesios 4:11 como los ministerios, Primera de Corintios 12 como los dones locales en una iglesia y operaciones cuando habla en Corintios de algo que es parecido pero es muy diferente. Por ejemplo, un ministro en una iglesia local que un ministro de Efesios 4:11. Amén. Porque en Primera de Corintios también habla de maestros y de doctores y de todo eso, pero es otra cosa. Y eso lo enseñó el profeta. Es doctrina mayor y casi nunca lo hablo, pero ya lo vamos a hablar. Amén. Continúa. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ah, bueno. Entonces fíjate que estos dones son ¿qué? Son manifestaciones de quién. ¿Para qué? Para que usted se crea, no, es que yo tengo don de lenguas, yo tengo sanidad, yo tengo tal cosa. Cuando tú eres en eso, no has entendido que el don dice que es para provecho, o sea, para algo que es útil, Amén. Amén. para algo que sirve. Amén. Amén. Sigue. Porque a este es dada por el Espíritu Eso. palabra de sabiduría. Entonces ahora empieza a determinar los 9 dones del Espíritu Santo, pero voy a borrar acá. Voy a borrar acá todo para empezar a mirar cómo lo coloca Dios. Porque estos dones deberíamos conocerlos de fondo y de memoria para no confundirnos. Amén. Amén. Entonces, el primero es palabra. ¿De qué? De sabiduría. El primero es el don de sabiduría. Amén. Ok. Siga. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia.
de ciencia. Siga. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, Y a otro, dones de sanidades por el mismo mira lo que dice. Dones de qué? De sanidades. Sanidades. Quiero hacerle observar algo que mucha gente se confunde porque me hablan de un don de sanidad cuando ahí dice en plural. Sí, amén. Dones de sanidades. Amén. Hay distintos dones dentro de las mismas sanidades. Amén. Hay gente, bueno, ahora vamos a entrar a explicar cada cosa de estas porque son bien profundas. Siga. A otro, el hacer milagros. Hacer milagros. Siga. A otro, profecía. A otro, profecía. Ok, siga. A otro, discernimiento de espíritu. Discernimiento. Mire tan tremendo. Discernimiento de espíritu. Siga. De ese espíritu es pequeño. Sí. De espíritus o espíritu. Espíritu. Eso, discernimiento de espíritu. Siga. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, diversos géneros de lenguas. Ve, o sea, hay lenguas humanas y lenguas angélicas. Diversos géneros. ¿Diversos géneros de qué? De lenguas. Listo, mío. Y a otro, interpretación de lenguas. interpretación de lenguas. Interpretación, o sea, de esas lenguas, ¿no? Amén. Observe usted primero cómo está escrito y la crasa ignorancia de colocar las lenguas como una evidencia del Espíritu Santo. Amén. Mire, está colocado los dones de lenguas en de últimos. Porque dice el profeta de Dios, las lenguas es el don más pequeño. Tremendamente. Amén. Las lenguas es el don más pequeño. En ese orden de cosas, ¿cuál es el don más importante? Sabiduría. Amén. La sabiduría es el don más importante. Por eso fue lo que Dios le regaló a quién? Al rey Salomón. Amén. Porque a Dios le agradó. Sí, amén. Le pidió sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para gobernar. ¿Para qué? Gobernar. Y si la sabiduría es para gobernar, ¿ven por qué está de primero? Sí, amén. Amén. Mire lo que tiene que tener un pastor de Dios, por ejemplo. Profunda sabiduría para manejar cada situación. Sí, amén. Posible tú piensas que algo se debe hacer así, 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 pero Dios al pastor le va a dar sabiduría. Sí, amén. Amén. Sí, Señor. Y ojo, hoy no voy a entrar a explicar cómo es cada don. Esto es muy profundo. Es más, el profeta a los dones de Dios le llamó el álgebra. El álgebra de Dios. Así que algún día vamos a hablar del álgebra. ¿Sí? Pero sí le puedo decir varias cosas. ¿Sí? Si ustedes observan, los dones del Espíritu Santo son 9. Amén. La Biblia habla de los dones en plural. Plural. Luego en Gálatas 5, 22, 23 habla de el fruto. Muchas personas ignorantemente dicen, vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. No, en la Biblia habla de el fruto como singular, pero se manifiesta en 9. Amén. Qué interesante, es un solo fruto Sí, amén. que se manifiesta de 9 formas distintas. Sí, amén. Amén. Nunca se debe comer cuento cuando le hablan de los frutos, no. Aquí hay algo que es esencial, porque Dios, cuando habla del fruto del Espíritu, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Y si contra tales cosas no hay ley. Amén. Si tú observas, los dones son diferentes al fruto, excepto en uno. Hay uno que es don Sí,
Sí, amén. y que a la vez es fruto. Amén. Ese es un detalle que te quiero hacer ver y se llama la fe. Amén. Eso lo coloqué grande. Amén. La fe, porque la fe es el fundamento de la cristiandad, como don y como fruto. Sí, amén. Qué importante esto, porque por gracia somos salvos por medio de la ¿qué? Fe. Por eso, aunque sabiduría como don es lo más grande, pero yo coloqué la fe más grande, porque la fe es más grande que la sabiduría, no como don, sino como fruto. Amén. Amén. Correcto. Amén. Amén a Dios. Quiero que pienses esto, la sabiduría no te salva, No. Dios sí te salva por medio de la fe. Sí, amén. Amén. De tener en cuenta, está en un lado y está en el Sí, otro. amén. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Entonces vemos que realmente el don de lenguas, ¿sí?, no es el más importante. ¿Es importante? Sí, es importante. Amén. Y la Biblia lo regula. Sí, amén. Vamos a probar, mis preciosos hermanos pentecostales, no quiero jamás criticar a las personas, pero tengo que entrar a mirar y mostrar qué es lo que está errado. Tú entras normal a una iglesia y tú ves que las mujeres hablando en lenguas, el pastor predicando, los hombres hablando en lenguas, todo el mundo hablando en lenguas, un desorden, Amén. que Dios no es así. Amén. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 14. Y usted sabe que el profeta de Dios enseñó y dijo que el libro de Corintios es un libro de ¿qué? De corrección. Sí, amén. No de madurez. En Efesios había madurez, en Romanos, más en Efesios. Pero Primera de Corintios y Segunda son libros de corrección. Sí, amén. Sin embargo, ahí el apóstol Pablo, y profeta y maestro a los gentiles, nos enseñó cómo se usaba el don de lenguas. Sí, amén. Amén. Primera de Corintios 14. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Perdón, mira lo que dice: seguid el amor y procurad. Procurad es buscar. ¿Los qué? O sea, estos. Amén. Sí, señor. O sea, que si habla de los dones espirituales, quiere decir que hay dones que no son espirituales. Tremendo. Amén. Y que la gente les llama talentos. Sí, amén. Por ejemplo, hay la gente que tiene una capacidad tremenda de cantar. Talento. Es un don, pero no es exactamente espiritual. Usted lo... Shakira tiene un don de canto, ¿o no? Pero eso no es un don espiritual. Amén. Hay 9 dones Sí, espirituales. amén. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo, no yo, la Biblia. Procurar los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. ¡Ah! Mire ahora lo que pone, dice, esto es muy importante también, sobre todo que profetices. Miren por qué, aquí va a haber algo esencial, sigan. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Mírenme aquí, Sí, ¿de amén. cuáles lenguas está hablando? Las angélicas. Amén. El que hablan lenguas no hablan a los hombres. Amén. Siga, Sino a Dios. Tremendo. siga. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. No está hablando de las humanas, sino de las angélicas. Amén. En otra parte dice que como no sabemos interceder el Espíritu, no sabemos pedir, el Espíritu ruega por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. Esas son las lenguas angélicas. El Espíritu clamando con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para edificación propia. Sí, No Señor. a los otros. Vuelva a leer esto, por favor. Tenemos que, mire, perdóneme, yo tengo que remachar esto muy fuerte. Gloria a Dios, amén. Esto es un punto de confusión y de Babilonia en miles de iglesias. Amén. Siga. Vuelva a leer esa parte. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Siga. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. ¿Para qué se profetiza? Para... Edificación. No, lea completo. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Oh. ¿Para qué es la profecía? Para edificación. Para creerme tremendo. No, es que mi Señor dice, es que ustedes saben, no, yo soy la boca de Dios y mi Dios dice. No.
No, para eso no es la profecía. Amén. No es un don para estar jugando. Amén. No es las ferias, la iglesia ministerial de la profecía. Amén. Eso es una feria de mercado sucia y baja que está cayendo. Amén. Tiene que llamarle a la verdad, verdad, y a la mentira, mentira. Amén. Ahí dice que la profecía es para tres cosas, Amén. queridos. Carísimos hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para edificación. ¿Para qué? Escúcheme, para edificar la iglesia. Amén. La profecía edifica. Amén. Amén. Para exhortación, ¿qué es exhortar? Exhortar es llamar fuertemente la atención. Amén. Por eso abajo el espíritu de profecía a veces dice, o te arreglas o te mueres. Amén. Así dice el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. La gente toma su decisión. Amén. 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 ¿Sí? ¿Y para qué? Consolación. Aleluya. Se puede bajar en un espíritu profético y dice, tú has pasado por esto, pero así dice Dios, yo soy tu consolador. Amén, aleluya. Hago esto y lo otro. Bueno, es lo que dice la Biblia, qué bueno que hoy estamos sabiendo. ¿Para qué es que viene Dios en profecía? Amén. Estamos hablando del don. Sí, amén. Del don. Porque usted no puede confundir un don profético con un Sí, profeta. amén. Eso es otra cosa. Sí, amén. Una cosa es el oficio profético que es incuestionable, y otra es Amén. el don de profecía. Sí, amén. Que usted tiene que cuestionarlo y probar si viene de Dios. Sí, amén. Sígame. Amén. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mire lo que dice, el que habla en lengua angelical lo extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Sígame. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. No es porque él esté colocando la profecía por encima de la sabiduría, sino que está haciendo una contraposición entre sabiduría, entre profecía y lenguas. Continúe. Así que, ¿qué? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza aquel que habla en lenguas, Wow. a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Lo cual también es profecía. Por eso Dios da hablar en lenguas y a veces interpretación Sí, amén. en la iglesia. Mire la diferencia. Si el profeta lo explicó y dijo, si usted habla en lenguas y otro se para e interpreta y viene de Dios, dice, eso es profecía. Sí, amén. Siga. Amén. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Pare ahí. Por eso yo le voy a decir aquí algo terrible. Que un día tuve que corregir a uno de mis hijos. Que me salió con ruidito. Yo lo paré y le dije, venga para acá, cuidado. No hagas esos ruidos. Pero ¿por qué son ruidos sin sentido? Venga para acá. El profeta coge esa cita bíblica y dice, todo sonido tiene un significado. Así usted no lo sepa. Amén. 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 Si no vaya usted escuche a un africano y usted no sabe qué está diciendo, para usted no tiene significado, pero lo tiene. Amén. Por eso ponerse a hacer ruidos raros, guturales y todo esto es muy peligroso. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque todo sonido es por algo. Amén. Tiene un significado. Amén. Siga. Amén. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Yo? Veo lo que dice. Ninguno de ellos carece de significado. Amén. Por eso cuidado con eso, hijos. Amén. No caigan en esa trampa. A veces a uno se le pega empezar a decir cosas que no entiende. Sí, amén. Ten cuidado. Siga. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales,
Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Vio? Dice, si me tienen lenguas, pida también poder interpretarla. Amén. Siga. Siga. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Tremendo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Tremendo. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Vio? Es como si yo empiezo aquí a hablarles en italiano, ustedes no entienden italiano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo los edifico? Amén. ¿Y qué tal que empezar a hablar en lenguas angélicas? Como yo he visto pastores que se han parado en el púlpito, pentecostales, están hablando en español y empiezan a hablar en lenguas en el púlpito. Déjeme decirle que eso es incorrecto delante de Dios. El profeta de Dios lo aclara y dice, usted habla en lenguas, muy bien, habla en lenguas en secreto delante de Dios, pero usted no puede pararse en el púlpito a hablar en lenguas. Jamás lo puede hacer porque no va a traer ningún tipo de edificación al pueblo. Amén. Amén. Mire lo que está diciendo Pablo, no yo. Siga. Amén. Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ajá. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con Tremendo. entendimiento. ¿Dónde era que hablaba Pablo en lenguas? ¿En la iglesia? No, en secreto. Dice, Amén. no, no más que todos, no me preocupen. Yo también sé lo que es hablar en lenguas. Pero en la iglesia prefiero hablar ¿cuántas? 5 palabras. O sea, un mensaje de qué? De gracias. 5 palabras ¿qué? Con entendimiento. ¿Con mi qué? Entendimiento. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Para enseñar también a otros. Amén. Sí. Que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Yo? Mire lo que descartó Pablo al que se para acá en púlpito a hablar palabras en lengua, ¿sí o no? Amén. Mire, prefiero 5 con entendimiento que 10.000 desconocidas. Tremendamente. Si quiere hablar a 10.000 desconocidas, vaya y háblelas en secreto, allá con Dios para Amén. edificación. Y eso está bien. No necesitan interpretación, ni usted necesita saber qué dijo, porque es una autoedificación. El misterio, por eso se llama. Pero en la casa de Dios es otra historia. Y si alguien habla en lenguas, dice el profeta, tiene que venir el don de interpretación o algo está errado. Amén. Me paran eso, dice. Amén. Siga. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿No sé hay qué? Niños. ¿Por qué cree que el profeta le llamó a los pentecostales bebés o niños pentecostales? Siga. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Ser niños en qué? En la La mañana. malicia. O sea, puros. ¿Sí? Pero maduros en la manera de pensar. Mire ese equilibrio. ¿Un niño piensa mucho? No. Pero necesitamos ser niños en la malicia. Sí, amén. Dice que el reino de los cielos es como de los niños, de los tales que son como los niños. Pero ya sabemos en qué, en la malicia. Pero esto es a la estatura no del niño perfecto, Amén. sino del hombre perfecto. Porque Dios nos quiere dar la mente de Cristo. Amén. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, Eso es lo que quería llegar yo. Siga. sino a los incrédulos. Amén. Perdón, pare ahí. ¡Pare! Este temita lo quería tocar un día en la vida. Hoy. Gloria a Dios. Usted sabe que una señal es una evidencia de que un precio ha sido pagado. Amén. Ejemplo, voy a tomar el tren. Yo pago el tren. ¿Y me dan qué? Ticket. Un ticket, que es una ¿qué? Una señal. ¿Esa señal qué es? Una evidencia Amén. de que un precio ha sido pagado. Amén. El Espíritu Santo viene como señal
o evidencia de que hubo un precio pagado de Amén. sangre en la cruz del Calvario. Amén. Escúchame, aquí está diciendo el apóstol, mire bien lo que dice: las lenguas no es señal para un creyente, Amén. no es señal de tener el Espíritu Santo, sino es una señal para los incrédulos. Amén. Gloria a Dios. ¿Están correctos los pentecostales o están errados? Tremendo. O la Biblia está errada y la botamos al inodoro, o están errados mis preciosos Tremendo. hermanos. Y tendrán que arrepentirse. Quiero que todo el que vea este video en internet lo revise, estudie, ore antes de sacar sus conclusiones, porque yo lo estoy llevando es por la Biblia. Amén. Vuelva a leer eso, querido amigo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Tremendo. Wow. Y se ponen bravos, pero fíjense qué curioso. Mis queridos hermanos pentecostales nos dicen: no acepto un profeta. Pero la Biblia dice que la profecía es una señal a los creyentes. Amén. Dice, pero sí acepto el don de lenguas como evidencia. Pero la Biblia dice que eso es una señal a los que. Increíble. Y ahí se están colocando ellos. Ellos mismos se están posicionando. Tremendo. Amén. Yo quiero que lo veamos por Biblia. Nada con las personas. Hay personas preciosas allí Amén. que tienen sed y quieren más de la palabra. Amén. Pero sus pastores apenas están viendo: cuidado con eso, cuidado, eso es una doctrina extraña. Doctrina extraña lo que ellos están trayendo. Tremendo. Continúa. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos. Mire lo que dice. O sea, como hacen los pentecostales. Usted entra y todo el mundo hablando en lenguas. Mire.